Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Hace más o menos 2 domingos que estamos viendo sobre el tema de la gracia y la verdad. Vimos en Juan 1:7 que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es muy importante para que podamos entender el nuevo tiempo que nos trajo Jesús, caminar sobre la gracia y la verdad. Jesús trajo un nuevo tiempo, como lo venimos diciendo, un tiempo que supera al tiempo anterior, al tiempo de la ley mosaica, al tiempo de la ley del talión. Es el tiempo de la gracia de Dios, es el tiempo donde el amor inmerecido de Dios hacia la humanidad se manifiesta, donde aunque no merecemos, Dios nos ama, Dios decide perdonarnos, Dios decide traernos paz, Dios decide darnos otra oportunidad, Dios decide bendecirnos y salvarnos. Todo eso es la gracia de Dios. Y solo para recordar lo que ya vimos, que cuando se aplica la ley sin gracia, se transforma en legalismo. Pero lo mismo pasa con la verdad. Cuando aplicamos verdad sin gracia, caemos en el moralismo con apellido legalismo. Y Jesús, el Verbo encarnado, el hombre que tenía 100% de gracia y de verdad, el hombre que estaba lleno de la gracia de Dios, nos enseña a caminar como Él caminó en esta tierra. Jesús, el hombre lleno de gracia y de verdad. Jesús, el hombre lleno de gracia y de verdad. ¿Lo podemos decir juntos? Jesús, el hombre lleno de gracia y de verdad. Y hoy quisiera hablar de las dos palabras. Los 2 domingos anteriores hablamos casi exclusivamente de la gracia de Dios. Pero hoy quisiera hacer hincapié en las 2 palabras que nos trajo Jesús. No solo la gracia, como ya vimos en los versículos anteriores, sino gracia y verdad. Porque la gracia sin verdad se transforma en algo no bueno, en libertinaje. Y es algo que como cristianos siempre estamos luchando entre un extremo, el legalismo, y el otro extremo, que es el libertinaje. De alguna manera vimos que Jesús siempre anduvo y caminó en gracia y en verdad. Cuando vimos la mujer que fue encontrada en el adulterio, Jesús le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Pero qué diferente hubiera sido si Jesús hubiera dicho: yo no te condeno, vete. Es como que le hubiera dicho: mujer, seguí pecando. Yo vine a traer el perdón a este mundo, vine a traer la gracia, seguí pecando. Pero Jesús le dijo: no te condeno, te doy otra oportunidad, mi amor se extiende, pero no peques más. Cuando vemos el relato de la mujer samaritana que vimos también, Jesús le mostró la gracia, agua de vida, pero también le llevó a la verdad. Cuando le pidió que venga el marido y la mujer le dijo: yo no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has hablado con verdad, gracia y verdad. Por eso en esta noche quiero hablar de las 2 palabras, gracia y verdad. La gracia sin verdad se transforma en libertinaje. La gracia sin verdad se transforma en libertinaje. Quizás decirle al que está al lado:
gracia y verdad. Y gracia sin verdad es libertinaje. Gracia sin verdad es libertinaje. Aún en la época de los apóstoles, algunos abusaron de la gracia hasta transformarla en libertinaje. Yo fui al diccionario de la RAE para ver qué era libertinaje. Y la primera sección es desenfreno en las obras o en las palabras. Y sinónimos de libertinaje: desenfreno, inmoralidad, vicio, deshonestidad, sensualidad, impudicia, lujuria, indecencia. Y la última me llamó mucho la atención: liviandad. Liviandad. Así que el libertinaje es una conducta que se caracteriza por el abuso sistemático del derecho a la libertad propia, aún pisando el derecho de otro y no haciéndose responsable de las consecuencias. Pero vamos al versículo que habla de esto. Vamos a leer en San Judas, apóstol, 1:4. San Judas, apóstol, 1:4. Dice: porque algunos hombres, leo Reina Valera 60, después voy a leer en otras versiones, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita desde hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y otra versión, la lenguaje actual, dice: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Si juntamos estas tres versiones, ¿será que nos pueden pasar? Van a ver, Reina Valera: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¡Qué bárbaro! Lo más preciado que trajo Jesús lo convierten en libertinaje. La traducción viviente dice: la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y la última traducción sobre ese mismo pasaje, sobre esa misma porción, dice: piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Es duro este pasaje, pero gracias a Dios que está este pasaje para traernos luz, porque el abuso de la gracia se va a convertir en libertinaje. El libertinaje hace que la persona lleve una vida inmoral, pensando que Dios, que es amor y que nos ama tanto, y Jesucristo, que nos ama y que trajo la gracia a este mundo, nos va a permitir vivir de cualquier manera. Total, Él nos va a perdonar y no va a haber consecuencias sobre esto. Por eso, malentender la gracia de Dios es una desgracia. Malentender la gracia de Dios es una desgracia. La gracia es el amor inmerecido de Dios.
La gracia trajo igualdad entre los seres humanos, lo vimos, hombres, mujeres, esclavos, libres. La gracia nos trajo libertad, nos hizo libres de la ley, de los preceptos, del pecado, pero nunca la libertad que nos trajo la gracia debe ser pretexto para el libertinaje. Quisiera compartirles también 1 Pedro 2:16, lo van a ver ahí en el cañón, porque es una traducción que no solemos usarla, la palabra hispanoamericana de Sociedades Bíblicas. Son libres, dice 1 Pedro 2:16, pero utilicen la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Son libres, pero utilícenla para servir a Dios. Ahora, si lo leemos en nuestra clásica Reina Valera, el mismo pasaje dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Recordemos un poquito que el libertinaje es el desenfreno de obras, de palabras, falta de restricciones, de límites. Jesús nos trajo gracia y verdad. Todos los creyentes en Jesús, todos los que hemos nacido de nuevo, debemos caminar en la perfecta voluntad de Dios para mantener un equilibrio sano. Tenemos que caminar entre gracia y verdad continuamente. Si fuera un albañil, diría una de cal y una de arena. A veces es una de gracia y una de verdad, pero a veces son dos de gracia y una de verdad, tres de gracia y una de verdad. Les doy un ejemplo. Una pierna, gracia. La otra, verdad. Y tenemos que caminar gracia y verdad. Gracia y verdad. Pero a veces necesitamos caminar más tiempo en la gracia. Entonces caminamos gracia, gracia, gracia. Y a veces, por alguna razón, tenemos que caminar más en la verdad. Verdad, verdad, verdad. Eso depende a qué se inclina nuestro corazón. Si se inclina al moralismo, al legalismo, tenemos que poner más dosis de gracia. Si mi corazón, tu corazón se inclina al moralismo, al legalismo, hay que poner más dosis de gracia, más caminar sobre la gracia. Pero si por esas cosas el corazón se inclina al liberalismo, a vivir una vida desenfrenada, hay que poner una dosis más de verdad, para que podamos caminar como caminó Jesús en este mundo, gracia y verdad continuamente. Pero como seres humanos a veces tenemos que aplicar diferentes dosis, porque nuestro corazón, por diferentes motivos, se inclina para un lado o se inclina para el otro, y tenemos que buscar que Dios nos mantenga en gracia y verdad continuamente. El enemigo de nuestras almas no quiere que caminemos el camino justo, santo de Dios. Nos quiere apartar de ese camino, nos quiere apartar de su voluntad, empujándonos al liberalismo o empujándonos al libertinaje, empujándonos al legalismo. No quiere que vos y yo caminemos en el camino santo de Dios. Entonces nos va a empujar legalismo o libertinaje, cuando Jesús trajo gracia y verdad. Así que, hermano, cuídate del legalismo, pero también cuídate del libertinaje. ¿Qué tal si le decís al que está al lado: cuídate, hermano, del legalismo y cuídate del libertinaje? Las dos grandes tentaciones espirituales de todos
los tiempos. El diablo, si no nos puede sacar del camino, nos va a empujar para un lado o para el otro. Desde la época apostólica, la Iglesia se ha visto obligada a pelear contra estas dos grandes tentaciones espirituales: legalismo o libertinaje. Algunos nombres conocidos, Pablo, Lutero, Zwinglio, Calvino, estuvieron de acuerdo en que el espíritu legalista se vence en el nombre y en la obra del Señor Jesucristo, fijándonos en la cruz, en la resurrección de Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El legalista coloca sus esfuerzos, los mandamientos, la forma, la ética, en el lugar de la gracia salvadora. El libertino, por el otro lado, abusa de la doctrina de la gracia, usándola como pretexto para vivir como quiere. Y como ya dijimos, la gracia mal entendida se convierte en desgracia. Una persona puede razonar: ya que mi salvación depende 100% de Jesucristo, de su obra en la cruz, y no de mi obediencia, no de los mandamientos. Piensa que puede vivir según sus antojos, según sus caprichos. A fin de cuentas, nuestra salvación no es de nosotros. Por algo Efesios dice: por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Que esto no de vosotros, un don de Dios. Por tanto, ¿por qué preocuparnos por la obediencia personal? En cierto sentido, el que es libertino tiene razón. Es cierto, nuestra salvación eterna no depende de nosotros, depende del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Pero también el que es libertino se olvida que Cristo nos salvó para que viviéramos para su gloria, para hacer buenas obras. Y hay un pasaje que aclara todo esto. Tito 2, 11 al 14. Lo vamos a leer ahí juntos. Ahí está en el proyector, está en la Reina Valera, así que si ustedes lo tienen Reina Valera, fíjense cómo Tito aclara este punto también. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracia de Dios para toda la humanidad, para salvación a todos. Primero la gracia. Después la verdad, enseñándonos, ¿qué cosa? Que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracia para salvar a todo el mundo, pero también nos trajo la verdad que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. Y fíjense el 14, el último, el 2:14. Un poco como es la dirección de acá, Casero 2:14. En la Nueva Traducción Viviente dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Vos y yo somos salvos por gracia. Vos y yo somos salvos para la gloria de Dios y para hacer buenas obras. Aquel que entendió la gracia de Dios
Aquel que entendió la verdad de Dios camina sobre los dos pies, gracia y verdad continuamente. Dios nos rescató del pecado, Dios nos rescató de una vana manera de vivir, Dios nos da sentido, su amor se manifiesta. Gracia de Dios. Y también nos enseña la verdad para que podamos caminar equilibradamente. Y como leímos hace un rato en Primera de Pedro, son libres, pero utilicen la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Una señal clara de una persona que realmente ha abrazado el Evangelio es que deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno por el poder del Espíritu Santo. La carta de Judas nos revela que ya desde la época de los apóstoles había gente que mal entendía la gracia, hombres libertinos que entraron para pervertir la gracia. El que es libertino necesita aprender que la gracia y la fe auténtica siempre va a engendrar obediencia. El creyente naturalmente obedece los mandamientos, no por obligación, porque ama a su Señor y naturalmente va a obedecer la palabra. Por eso, para ir resumiendo, venceremos el legalismo mirando la cruz de Cristo. Siempre la cruz, puesto los ojos en Jesús, para darle la gloria a Jesús por nuestra salvación, porque si hacemos buenas obras, porque Él las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, dice Efesios, para caminar en santidad, tomados de la mano del Padre. Y en segundo lugar, triunfaremos sobre el libertinaje, porque comprenderemos que aquel que de verdad tiene la fe de Jesucristo, que de verdad ha recibido la gracia salvadora, va a obedecer la palabra sin reservas. Lejos de justificar una vida de pecado, el Evangelio bíblico, correctamente entendido, produce vidas obedientes. Ya para terminar, caminemos seguros y equilibradamente en la vida cristiana cuando podemos caminar apoyados en las dos piernas, gracia y verdad, gracia y verdad. Y solo cuando alguno esté más inclinado al legalismo, aplique una dosis extra de gracia, gracia. Pero si hay alguno que la vida lo llevó a ser más libertino o a tomar la gracia como libertinaje, hay que agregar una dosis más de verdad. Caminemos siempre apoyados en la gracia y en la verdad. Dios les bendiga. Cerra tus ojos, vamos a prepararnos para la cena. Y es de sabios hacerse una autoevaluación. Parar un poco en el camino cristiano, en la vida, en las cosas, y pensar, ¿cómo está mi vida delante de Jesús? ¿Cómo estoy caminando? ¿Camino sobre la gracia y la verdad? ¿Necesito una dosis extra de gracia? Porque por diferentes motivos mi corazón se inclina al legalismo, tu corazón. ¿O necesitas una dosis extra de verdad? Sea lo que sea, preparemos nuestro corazón para la cena. Sea como sea, pidámosle a Dios perdón y que Él nos enseñe a caminar equilibradamente, sanamente,
hasta que lleguemos a las puertas del cielo y podamos escuchar las palabras de nuestro Señor que nos dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Este es un tiempo muy especial, iglesia, poder participar de los símbolos, pero es también un tiempo especial para autoevaluarnos, mirarnos, no mirar al otro, porque mirar al otro es fácil, mirarnos a nosotros mismos y autoevaluarnos y decirnos: Jesús caminó en la gracia y en la verdad. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y nosotros, sus seguidores, tenemos que caminar de la misma manera. Todo hijo de Dios, todo seguidor de Jesús, tiene que caminar en la gracia y la verdad. Tiene que caminar como Jesús caminó en esta tierra. Y debemos buscar ser llenos de esa gracia y de esa verdad. Quiero darte estos segundos para que, si tenés que pedir perdón a Dios antes de participar de los símbolos, si te das cuenta que por alguna circunstancia tu vida se inclina más a un lado que al otro, esas son tentaciones que vienen desde la época apostólica sobre la iglesia del Señor, y que debemos seguir luchando, resistiendo, para no caer en el legalismo, pero tampoco caer en el libertinaje. Son luchas que llevamos como iglesia, pero tenemos a alguien, a Jesucristo, que nos enseñó que podemos vencer y ser más que victoriosos, caminar de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Todos los que han sido bautizados por inmersión, como dice la palabra, por favor puedan ponerse de pie. Voy a pedir a los hermanos diáconos que estén pasando. Hoy el hermano Marcelo nos recordaba un pasaje que no sabemos de memoria, Juan 3:16. Y de alguna manera casi sabemos de memoria que primero va el pan, después va la copa, y que haciendo eso anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Y vamos a repartir estos símbolos y vamos a anunciar la gracia de Dios, porque en la muerte de Jesús, pagó por mí, pagó por ustedes, pagó por el mundo, pagó por los que ya nacieron y pagó por los que van a nacer, por toda la humanidad. La gracia se manifestó para salvación. Oramos por el pan, y como estamos haciendo en este tiempo, espere tener el pan, la copa, así todos participamos juntos. Querido Dios, este pan nos representa tu cuerpo, este pan nos representa tu sacrificio, este pan nos lleva a la cruz. Y miramos la cruz con nuestros ojos espirituales, puestos los ojos en Jesús. Y también, Señor, esta copa nos representa tu sangre, que se fue derramando en el camino al Calvario,
gota tras gota, para perdonarnos, para redimirnos, para quitar las obras de las tinieblas sobre este mundo, para quitar nuestro pecado. Gracias, Señor. Recordamos tu muerte. Todo nos lleva a mirar a la cruz, puesto los ojos en Jesús. Señor, nuestros ojos espirituales te miran a ti. Tú eres el único que se merece toda nuestra adoración, todas nuestras acciones de gracias, toda nuestra vida, Señor. Por eso hoy recordamos, pero también publicamos a los cuatro vientos hasta que el Señor venga, porque esperamos tu venida, esperamos que vuelvas, esperamos, Señor, tu regreso. Maranata, ven, Señor, ven a buscar a tu iglesia. Por eso con estos símbolos, Señor, miramos tu cruz, miramos tu muerte, pero miramos tu resurrección y tu venida también. Gloria y honra a tu nombre. Amén.